¿Imaginas que la antigua Grecia, cuna de la filosofía y la democracia, escondía prácticas sexuales tan brutales que harían estremecer a cualquier sociedad moderna? Podría ser que detrás de sus templos de mármol y sus ideales de libertad se practicara una explotación sexual sistemática que convertía a niños, mujeres y esclavos en objetos de dominio. Hoy desentrañamos las prácticas sexuales más aterradoras de la antigua Grecia, un mundo donde el poder definía no solo la política, sino cada rincón del cuerpo y la mente. Prepárate, porque lo que descubrirás no es solo historia oscura, sino una verdad que desafía la imagen idealizada de esta civilización. Demuestra que estás comprometido con conocer la verdad detrás de estas prácticas, o dejarás claro que prefieres el silencio ante este legado de abuso. ¿Cuántos buscaremos la verdad? En la antigua Grecia, la sexualidad no se entendía como hoy. No existía el concepto de orientación sexual, sino una jerarquía implacable donde el rol en el acto íntimo determinaba tu estatus. Ser penetrador significaba masculinidad, autoridad y ciudadanía. Ser penetrado, para un hombre adulto, era feminidad, sumisión y exclusión social. Esta dinámica no era un capricho cultural, sino un pilar legal y político que moldeaba leyes, carreras y destinos. Platón, en su Banquete, describe cómo el placer y el poder se entrelazaban, definiendo quién era respetado y quién un paria. La pederastia, el horror más normalizado, era el núcleo de la educación elitista, no un secreto sucio, sino un ritual celebrado en arte, literatura y leyes. Hombres de 30 años cortejaban niños desde los 12, disfrazándolo de mentoría. El Erastes, el amante mayor, iniciaba un cortejo público con regalos y exhibiciones, convirtiendo al Eromenos, el niño, en un trofeo de belleza y estatus. Las familias lo fomentaban, viendo en ello ascenso social para sus hijos. Vasijas pintadas, monumentos y murales en templos y hogares muestran escenas pederásticas como temas artísticos mainstream, según excavaciones en Atenas y Corinto. Negarse podía arruinar las perspectivas de un chico más que aceptarlas, creando un mercado de explotación infantil bajo la fachada de tradición. Los límites de edad eran fríos. Los niños entraban al sistema en la pubertad, entre 12 y 14 años, y las relaciones debían acabar al aparecer vello facial entre 18 y 20. No protegían al menor, sino la dominación del Erastes. Continuar con un joven masculino amenazaba su estatus. Platón, en las leyes, justifica esto como esencial para el aprendizaje, argumentando que la intimidad física forjaba lazos que potenciaban la educación en política y filosofía. Los griegos creían que el contacto carnal desarrollaba virtud, transformando el abuso en un supuesto bien cultural. Aunque algunos académicos modernos sugieren que estas relaciones eran más emocionales que físicas, textos griegos como los de Safo o Anacreonte celebran lo erótico sin ambigüedad. Documentos legales regulaban estas uniones. Tratados médicos detallaban prácticas físicas, y la evidencia es abrumadora. En Esparta, la pederastia alcanzaba extremos militares en la Agoge, un programa que arrancaba niños de sus familias a los 7 años. Guerreros mayores eran mentores, entrenadores y parejas sexuales, institucionalizando el abuso para forjar lealtad. Rechazarlo podía terminar una carrera militar. Los espartanos veían estos lazos como clave para la valentía de sus ejércitos, priorizando eficacia sobre dignidad. La selección era cruel, basada en belleza, potencial atlético y conexiones familiares. Los no elegidos enfrentaban ostracismo. Los elegidos, relaciones inescapables con hombres que controlaban sus vidas. Plutarco, en Vida de Licurgo, describe cómo la Agoge combinaba brutalidad física con explotación sexual. Niños subalimentados, semidesnudos y disciplinados con látigos, dependían de sus mentores para comida y protección, creando condiciones de manipulación psicológica. En Tebas, la banda sagrada, 150 parejas pederásticas, usaba estos lazos para invencibilidad en batalla, derrotando a Esparta en 371 a.C. en Queronea, según Platón, en el Fedro. Monumentos y monedas tebanas inmortalizan estas uniones como pilares de coraje. Pero, ¿y los Eromenoi? Esquines, en Contratimarco,
muestra cómo un ex eromenos podía ser desacreditado políticamente por su pasado sumiso, evidenciando que la pederastia encadenaba, no liberaba. En Creta, el Harpagmos ritual secuestraba jóvenes para 3 meses de aislamiento sexual y educativo en cuevas, según Estrabón. Al emerger, recibían uniformes de bronce, simbolizando madurez vía sumisión. La pederastia no era solo ateniense o espartana. Se extendía como una red cultural por toda Grecia. En Corinto, la educación pederástica era un lujo de élites, donde ricos mercaderes cortejaban a hijos de familias influyentes para alianzas comerciales. Excavaciones en el Ágora Corintia han desenterrado estatuillas de Erastai, ofreciendo regalos a Eromenoi, prueba de su exhibición pública. En Megara, la pederastia se integraba en festivales como las Dionisias, donde jóvenes desfilaban ante mentores potenciales, según inscripciones locales del siglo V a.C. Esta práctica, exportada desde Creta, moldeó sistemas educativos en colonias griegas como Tarento, donde poetas como Teognis alababan la belleza juvenil en versos explícitos. Pero la pederastia no era solo elitista. En ciudades rurales como Beocia, granjeros acomodados participaban, usando estos lazos para ganar favores políticos, según Aristóteles en Política. La normalización era tal que poetas como Píndaro dedicaban odas a Eromenoi victoriosos en juegos, comparando su sumisión con heroísmo. Encontramos evidencia en epigramas de la antología palatina, donde amantes alaban a chicos por su docilidad, no por su intelecto. Este sistema no solo explotaba cuerpos, sino que moldeaba mentes. Los Eromenoi internalizaban su rol como objetos de deseo, incapaces de cuestionarlo. La literatura griega, como los diálogos de Luciano, revela el trauma implícito. Jóvenes que, al crecer, enfrentaban estigmas e intentaban roles políticos, marcados por su pasado. Pero dejemos a los niños y pasemos a las mujeres, cuya opresión era aún más sistemática. El matrimonio griego era una transacción económica, no un vínculo afectivo. Niñas de 12 años eran entregadas a hombres de 30, en acuerdos donde el padre negociaba dotes como si vendiera ganado. En Atenas, Solón legisló que las novias debían ser vírgenes, pero los maridos podían tener amantes sin castigo. Lisias, en sus oraciones, describe cómo una esposa adúltera enfrentaba lapidación, mientras el marido visitaba burdeles sin reproche. La noche de bodas, a menudo con niñas prepúberes, era un ritual de posesión que hoy calificaríamos como violación estatutaria. Las leyes atenienses, según Demóstenes, negaban a las mujeres derechos sobre propiedad, negocios o decisiones legales. Existían bajo la tutela del marido, quien podía golpearlas legalmente para corregirlas. Hipócrates, en sus textos médicos, documenta heridas de esposas por abusos, tratadas como rutina. En Esparta, las mujeres casaban algo mayores, a los 18, pero su rol era producir guerreros. Aristóteles critica su relativa libertad, argumentando que fomentaba codicia, revelando el sesgo misógino de los filósofos. Las espartanas podían heredar tierras, pero solo para transferirlas a hijos varones, según Plutarco. La violencia doméstica era un derecho marital. Un esposo podía azotar a su esposa por desobediencia sin sanción. En Corinto, las mujeres respetables estaban confinadas al gineceo, una prisión doméstica donde solo salían veladas para festivales como las Panateneas, según Genofonte. Esta reclusión las aislaba de la vida pública, negándoles teatro, asambleas o cultos mixtos. Su mundo se reducía a parir herederos y gestionar esclavos. Pero incluso dentro del matrimonio, la humillación era constante. Maridos mantenían amantes masculinos y esclavas sexuales abiertamente, como norma masculina. Una esposa que mostrara celos era vista como desestabilizadora, según Tucídides. El doble estándar era brutal. El adulterio femenino se castigaba con exilio o muerte. El masculino, celebrado como virilidad. Este sistema atrapaba a las mujeres en jaulas legales y sociales sin escape. La prostitución religiosa añadía otra capa de horror. En el templo de Afrodita en Corinto, más de 1000 hieródulas, esclavas dedicadas, servían sexualmente a devotos, según Estrabón. No eran voluntarias,
sino ofrendas humanas de familias pobres o ricas cumpliendo votos. El templo generaba fortunas, financiando construcciones y jerarquías sacerdotales, mientras las mujeres no recibían nada. Excavaciones en Acrocorinto revelan barracones para cientos de hieródulas, baños rituales y oficinas administrativas, prueba de una operación industrial. En Sicilia, el templo de Afrodita en Erice replicaba este modelo. Niñas donadas desde los 7 años trabajaban hasta la vejez sin liberación, según Diodoro Sículo. Píndaro menciona dedicatorias de prostitutas como actos piadosos, mientras Demóstenes calcula su precio en 20 dracmas. Estas mujeres, indoctrinadas para creer en su sagrado propósito, eran víctimas de un tráfico humano santificado. La selección era despiadada. Basada en belleza y desesperación familiar, las niñas pobres eran vendidas como única opción de supervivencia, mientras las ricas eran ofrendas para ganar favor divino. La manipulación psicológica era total. Creían servir a los dioses, incapaces de ver su explotación. Este sistema no solo robaba sus cuerpos, sino su capacidad de resistencia, convirtiendo el abuso en deber. La prostitución sagrada no era un fenómeno aislado. Se extendía por colonias griegas como Cícico y Mileto, donde templos de Afrodita operaban como centros económicos basados en la explotación sexual. Heródoto describe cómo en Cícico, familias dedicaban hijas para pagar deudas, mientras en Mileto, sacerdotes seleccionaban niñas por belleza en mercados públicos. Estas prácticas generaban ingresos comparables a impuestos estatales, según inscripciones del siglo IV a.C., encontradas en Mileto. Las hieródulas vivían en condiciones de esclavitud, sin salario, sin libertad, y con castigos físicos por resistencia, según textos legales de la época. La indoctrinación religiosa era tan profunda que muchas internalizaban su rol como divino, un lavado de cerebro que las mantenía sumisas. En Sardes, bajo influencia griega, el culto a Artemisa incluía prostitutas sagradas que servían a mercaderes lidios, generando riqueza para el templo hasta el siglo V a.C. La escala de esta explotación era masiva. Excavaciones en Sardes muestran complejos con capacidad para 500 mujeres, con sistemas de agua para rituales sexuales. Pero pasemos a otro horror, la magia erótica, o filtrokatadesmoi, usada para anular el consentimiento. Los griegos practicaban hechizos de amor como actos cotidianos, no gestos románticos, sino coerción sobrenatural. Hombres invocaban a Hécate o Perséfone para forzar deseo en mujeres, según papiros mágicos griegos del siglo II a.C. al V XII. Una tablilla ateniense del siglo IV a.C., encontrada en un pozo, maldice a una mujer para que arda de deseo por el hechicero, usando uñas y mechones como catalizadores. Estas deficciones, miles descubiertas en cementerios y pozos, contenían órdenes explícitas para actos sexuales, tratando a las mujeres como objetos a conquistar. Christopher Faraone, en Ancient Greek Love Magic, detalla cómo también mujeres usaban hechizos contra rivales, atando efigies de cera para separar parejas. En Olimpia, atletas usaban deficciones para atar lenguas de competidores, aplicando lógica erótica a la victoria. La aceptación social de estas prácticas reflejaba la negación de la autonomía femenina. Si la fuerza física o presión económica eran válidas, la magia era solo otra herramienta. Los hechizos más perturbadores buscaban volver a las mujeres insaciables, reduciéndolas a lujuria irracional. Un papiro de Tebas describe un ritual para despojar a una mujer de razón mediante sangre de murciélago y cera quemada. Los profesionales de la magia, activos en mercados como Atenas, ofrecían servicios especializados: seducción, ruptura de relaciones o esclavitud sexual mágica. La mentalidad depredadora veía a las mujeres como territorios, no personas con voluntad. Incluso en la mitología, el consentimiento se desvanecía. Historias de dioses como Zeus, transformado en toro para violar a Europa, o en cisne para Leda, no eran advertencias, sino mitos celebrados en teatros y arte, según Filóstrato en Imágenes. Estas narrativas normalizaban la zoofilia como divina, no aberrante. Aristóteles, en Historia de Animales,
discute híbridos hombre-animal como posibles, mientras médicos como Galeno documentan lesiones por contacto animal, tratadas con indiferencia clínica. Plutarco relata casos de mujeres en Tesalia practicando bestialismo en rituales dionisíacos, vistos como misterios sagrados. Esta falta de condena revela una sociedad donde los límites éticos eran inexistentes, pero el abuso más sistemático recaía sobre los esclavos, desprovistos de cualquier protección legal. En los hogares griegos, los esclavos sexuales eran una categoría explícita, comprados y criados para ese fin. Demóstenes describe mercados en el Pireo donde se subastaban niños y mujeres por 30 dracmas, seleccionados por su atractivo físico. Los hijos de estas uniones nacían esclavos, perpetuando el ciclo. Las leyes atenienses prohibían a los esclavos acusar a ciudadanos, haciendo imposible denunciar abusos. Castigos por resistencia incluían flagelación o muerte, según textos legales de Dracón. Inventarios de familias ricas, hallados en papiros del siglo V a.C., listan esclavos por uso, incluyendo para placer. Estos documentos, registrados para impuestos, muestran la escala. Un hogar promedio tenía 20 esclavos, varios destinados a fines sexuales. En Esparta, los hilotas, esclavos estatales, eran usados por guerreros en la agoge, según Jenofonte, quien describe cómo los espartiatas compartían esclavas sexuales como bienes comunales. En Corinto, burdeles estatales empleaban esclavas compradas en mercados de Asia Menor, generando ingresos para la ciudad, según Estrabón. La normalización era tal que los esclavos sexuales aparecían en comedias de Aristófanes como chistes, sin cuestionamiento moral. Pero incluso, los ciudadanos libres enfrentaban prácticas sexuales coercitivas en contextos militares. En Creta, los criptoi, jóvenes en entrenamiento, participaban en orgías rituales con sus mentores, según Éforo. Estas ceremonias, celebradas en bosques sagrados, mezclaban sexo y violencia para forjar lealtad. En Atenas, los simposios, banquetes masculinos, a menudo derivaban en abusos. Esclavos y ciudadanos jóvenes eran forzados a participar en excesos sexuales, según Lisias. Estas prácticas, justificadas como camaradería, reforzaban la jerarquía sexual. La filosofía griega, lejos de condenar, racionalizaba estos abusos. Sócrates, en el Carmides, elogia la belleza de jóvenes eromenoi, sin cuestionar la ética de su explotación, mientras Aristóteles, en Ética a Nicómaco, defiende la dominación masculina como natural. Esta aceptación intelectual dio cobertura a prácticas que destruían vidas, presentándolas como virtudes culturales. La filosofía griega no solo toleraba estas prácticas, sino que las elevaba a ideales. Platón, en el Fedón, sugiere que el deseo por jóvenes era un camino a la virtud, canalizando lujuria hacia contemplación intelectual. Este marco justificaba la pederastia como elevación espiritual, ignorando el trauma de los eromenoi. Encontramos evidencia en epígrafes de gimnasios atenienses, donde mentores dedicaban altares a Eros junto a sus pupilos, sacralizando la explotación. En Delfos, oráculos aprobaban estas relaciones como bendiciones divinas, según Pausanias, reforzando su legitimidad. Pero la coerción sexual no se limitaba a niños y mujeres. Los hombres libres también enfrentaban presiones en contextos rituales. En los cultos dionisíacos, orgías colectivas eran comunes, según Eurípides en Las Bacantes. Hombres y mujeres, embriagados por vino y éxtasis, participaban en actos sexuales públicos, vistos como unión con lo divino. Encontramos relieves en santuarios de Dioniso en Naxos, mostrando estas escenas explícitas, datadas en el siglo VI a.C. Los participantes, a menudo jóvenes ciudadanos, no siempre consentían libremente. La presión social y religiosa los obligaba. En Esparta, los festivales de Iacintia incluían danzas eróticas entre mentores y aprendices, según Xenofonte, diseñadas para reforzar jerarquías militares. La falta de consentimiento era irrelevante. Negarse significaba desafiar a los dioses y la comunidad. Los esclavos, sin embargo, sufrían lo peor. En Atenas, los burdeles públicos, o pornai, eran abastecidos por esclavas compradas en mercados de Mileto y Frigia, según Heródoto. Estas mujeres,
Algunas de apenas 10 años trabajaban en condiciones inhumanas, encadenadas en cubículos, según descripciones de Aristófanes en las avispas. Los precios variaban. Una noche costaba un óbolo, accesible incluso a ciudadanos pobres. Los proxenetas, protegidos por leyes, pagaban impuestos al Estado, evidenciando la complicidad oficial. En Corinto, los burdeles generaban tanto como el comercio marítimo, según Estrabón. Los hombres también eran esclavos sexuales. En Rodas, textos del siglo IV o antes de Cristo, describen efebos esclavos alquilados a ciudadanos ricos para simposios, sin derecho a negarse. La zoofilia, aunque menos documentada, era tolerada en ciertos contextos. En Creta, rituales minoicos incluían actos con toros, inspirados en mitos como Pasífae y el toro de Minos, según Apolodoro. Estas prácticas, vistas como comunión con la naturaleza, eran representadas en frescos del Palacio de Cnosos, datados en 1500 a.C. En Tesalia, cultos a Artemisa incluían mujeres copulando con animales en ceremonias secretas, según Plutarco, justificadas como fertilidad divina. Los médicos griegos, como Sorano, trataban infecciones derivadas de estas prácticas sin juicio moral, viendo los cuerpos como herramientas experimentales. La magia erótica también se usaba contra esclavos. Tablillas de curse, encontradas en pozos de Samos, ordenaban a esclavas desear a sus amos, usando sangre y cenizas como conductos mágicos. Estas prácticas reflejan una sociedad donde el consentimiento era irrelevante para los subordinados. Pero incluso los ciudadanos libres enfrentaban explotación en contextos políticos. En Atenas, los efebos, jóvenes en entrenamiento cívico, eran cortejados por políticos para favores sexuales a cambio de ascenso, según Esquines. Negarse podía cerrar puertas en la asamblea. En Esparta, los ilotas varones eran usados por espartiatas en rituales de iniciación, según Plutarco, reforzando la sumisión de clases bajas. La literatura cómica, como las obras de Menandro, trivializaba estos abusos, presentando a esclavos y mujeres como objetos de diversión. Los simposios, espacios de élite, eran escenarios de violencia sexual. Esclavos y músicos eran forzados a actos explícitos, según Lisias. Estas prácticas se justificaban como parte de la camaradería masculina, pero encubrían coerción. La educación femenina, casi inexistente, reforzaba la subordinación. En Atenas, las niñas aprendían solo tareas domésticas, según Jenofonte, mientras las espartanas entrenaban físicamente para ser madres robustas, no ciudadanas. La falta de educación limitaba su capacidad de resistencia, manteniéndolas ignorantes de derechos. Encontramos evidencia en papiros de Oxirrinco, donde contratos matrimoniales especifican la sumisión de la esposa como cláusula legal. La religión también explotaba a las mujeres. En el culto a Deméter en Eleusis, las iniciadas participaban en ritos sexuales simbólicos, según Clemente de Alejandría, para asegurar cosechas. Estos actos, aunque rituales, anulaban la voluntad individual. En Samos, el culto a Hera incluía danzas eróticas de vírgenes, seleccionadas por sacerdotes, según Pausanias. La justificación divina silenciaba cualquier protesta. Los hombres libres, aunque privilegiados, no escapaban del sistema. En los gimnasios, donde entrenaban desnudos, la exhibición corporal era un mercado sexual implícito. Los jóvenes más bellos atraían mentores influyentes, según Platón en Lisis. Negarse podía limitar alianzas políticas. En Corinto, los juegos sísmicos atraían a nobles que cortejaban atletas jóvenes, según Píndaro, mezclando erotismo y competencia. La sociedad griega, lejos de ser igualitaria, usaba la sexualidad como arma de control, desde los templos hasta los campos de batalla. Cada práctica, ya fuera pederastia, prostitución sagrada o magia, reforzaba una jerarquía donde los débiles eran presas de los poderosos, disfrazada de cultura. La jerarquía sexual griega permeaba incluso las artes, donde la explotación se glorificaba. La poesía lírica, como la de Alceo, exalta a Eromenoi como musas divinas, ignorando su falta de agency. Encontramos vasos áticos del siglo V a.C., con escenas de simposios donde esclavos y jóvenes sirven sexualmente a ciudadanos, pintados como celebraciones de poder.
La escultura también idealizaba estas dinámicas. Estatuas de Eros y Ganímedes, como las halladas en Olimpia, representan al joven raptado por Zeus como un ideal romántico, no una víctima. En el teatro, tragedias como las de Sófocles usaban mitos de violación divina, como Zeus y Europa, para explorar el destino, nunca condenando el acto. Las comedias, como Lisístrata de Aristófanes, bromeaban sobre la explotación de esclavas sexuales, normalizando su sufrimiento. La religión reforzaba esta mentalidad. En los misterios órficos, según Orfeo, el deseo sexual era un regalo divino, excusando excesos. Encontramos altares en Pafos dedicados a Afrodita, con inscripciones de donantes que ofrecían esclavas sexuales como votos, datadas en el siglo VI Túndona. Cristo. Los cultos a Dioniso en Tracia incluían orgías donde mujeres y esclavos eran forzados a participar, según Heródoto, bajo la excusa de éxtasis sagrado. La falta de condena moral era universal. Filósofos como Diógenes defendían la libertad sexual masculina como natural, ignorando a las víctimas. La medicina griega, lejos de proteger, contribuía al sistema. Hipócrates describe tratamientos para esclavas con infecciones por abuso repetido, sin cuestionar su origen. Encontramos textos de Galeno sobre lesiones en niños pederásticos, tratados como casos clínicos, no éticos. Esta indiferencia médica refleja una sociedad que veía el cuerpo humano como herramienta, no como sagrado. Los esclavos enfrentaban abusos extremos en contextos rurales. En Beocia, granjeros usaban hilotas para rituales de fertilidad, según Plutarco, copulando con ellos en campos para bendecir cosechas. Estas prácticas, documentadas en inscripciones locales, eran vistas como tradición agraria. En las minas de Laurión, esclavos varones y mujeres eran explotados sexualmente por capataces, según Genofonte, como incentivo laboral. Los niños esclavos, comprados en mercados de Delos por 15 dracmas, eran particularmente vulnerables, usados por ciudadanos ricos en orgías privadas, según Demóstenes. La ley protegía a los abusadores. Un esclavo que denunciara abuso enfrentaba la muerte, según el Código de Solón. La educación, supuestamente el pilar de la civilización griega, era un vehículo de explotación. En Atenas, los paidagogos, esclavos que escoltaban a niños a la escuela, a menudo abusaban de ellos, según Lisias. Los gimnasios, centros de aprendizaje, eran mercados sexuales donde mentores seleccionaban pupilos por belleza, según Platón en Protágoras. En Esparta, la agoge incluía rituales de flagelación pública, donde los jóvenes eran azotados desnudos ante mentores, según Plutarco, mezclando dolor y erotismo. La literatura refuerza esta dinámica. Los epigramas de Estratón celebran el abuso de jóvenes como hazañas, mientras las mujeres eran ridiculizadas como objetos. La magia erótica también se usaba en contextos políticos. En Atenas, políticos se encargaban de ficciones para seducir rivales jóvenes y desacreditarlos, según Esquines. Encontramos tablillas en el cerámico, ordenando a un efebo entregarse a un orador, enterradas con sangre de cabra. En Sicilia, tiranos como Dionisio I usaban hechizos para controlar esposas de rivales, según Diodoro Sículo, consolidando poder vía coerción sexual. La zoofilia, aunque marginal, era tolerada en cultos rurales. En Arcadia, rituales a Pan incluían actos con cabras, según Pausanias, vistos como ofrendas de fertilidad. Frescos en santuarios arcadios muestran estas escenas, datadas en el siglo V a.C. Los filósofos, como Epicuro, debatían si estas prácticas violaban la naturaleza, pero sin condena firme. La sociedad griega no solo permitía estos abusos, sino que los integraba en su tejido cultural. Los juegos panhelénicos, como los de Nemea, eran escenarios de explotación. Atletas jóvenes eran cortejados por nobles, según Píndaro, a cambio de favores políticos. Encontramos inscripciones en Nemea dedicadas a amados vencedores, prueba de esta dinámica. Los simposios atenienses, descritos por Genofonte, incluían espectáculos de esclavos forzados a actos sexuales para entretener a los invitados. Estas prácticas, lejos de ser secretas, eran celebradas como signos de estatus. Las mujeres,
Incluso las ciudadanas libres enfrentaban humillaciones públicas. En las tesmoforias, festivales exclusivos para mujeres, las participantes eran obligadas a realizar danzas eróticas simbólicas, según Aristófanes, para apaciguar a Deméter. La falta de educación política mantenía a las mujeres al margen. En Atenas, solo los hombres accedían a la asamblea, mientras las mujeres eran excluidas incluso de juicios, según Demóstenes. La prostitución, más allá de los templos, era un negocio estatal. En Mileto, burdeles públicos empleaban esclavas de Tracia, compradas por 25 dracmas, según Heródoto. Estas mujeres, marcadas con tatuajes, trabajaban hasta la muerte, generando ingresos para la ciudad. La normalización de la explotación sexual era tan completa que incluso las leyes protegían a los proxenetas, según Solón, mientras las víctimas eran invisibles. La explotación sexual en la antigua Grecia no era un defecto aislado, sino el núcleo de su orden social. Cada institución, desde la familia hasta el Estado, estaba diseñada para perpetuar la dominación sexual. En las colonias griegas, como Masalia, la pederastia seguía el modelo ateniense. Mentores cortejaban a jóvenes en gimnasios, según Estrabón, para asegurar lealtad política. Inscripciones en Masalia, del siglo IV a.C., muestran dedicatorias de Erastai a sus eromenoi, grabadas en piedra como trofeos. En Cumas, los rituales de iniciación incluían banquetes donde efebos eran ofrecidos a nobles, según Diodoro Sículo. Estas prácticas reforzaban alianzas entre élites, usando cuerpos juveniles como moneda. La esclavitud sexual era aún más brutal en las colonias. En Siracusa, tiranos mantenían harenes de esclavas compradas en Cartago, según Plutarco, usadas en orgías para impresionar a aliados. Los esclavos varones, a menudo prisioneros de guerra, eran forzados a actos sexuales en banquetes públicos, según Timeo. La ley siciliana, influida por Grecia, negaba a los esclavos cualquier recurso legal similar a Atenas. Encontramos contratos en papiros de Siracusa que especifican esclavos para uso íntimo, vendidos por 40 dracmas. La magia erótica también florecía en las colonias. En Tarento, tablillas malditas invocaban a Afrodita para forzar deseo en ciudadanos rivales, según excavaciones del siglo III a.C. Estas prácticas, aceptadas como parte de la política, muestran cómo la coerción sexual era una herramienta de poder. La religión en las colonias perpetuaba el abuso. En Chipre, el culto a Afrodita Astarté incluía prostitutas sagradas que servían a marineros, según Heródoto, generando ingresos para templos costeros. Las niñas, donadas desde los 8 años, eran marcadas con tatuajes sagrados, según Pausanias, y trabajaban hasta la infertilidad. La zoofilia, aunque rara, aparecía en cultos locales. En Creta, rituales a Zeus Licaios incluían actos con lobos, según Plinio, vistos como sacrificios propiciatorios. Frescos en cuevas cretenses, datados en el siglo VI a.C., muestran estas escenas, normalizadas como comunión divina. Los filósofos coloniales, como Empédocles, justificaban estas prácticas como expresiones de la naturaleza, sin cuestionar su ética. La educación en las colonias replicaba la explotación ateniense. En Crotona, la escuela pitagórica usaba la pederastia como iniciación, según Porfirio, mezclando filosofía y erotismo. Los jóvenes eran seleccionados por belleza, no intelecto, reforzando la jerarquía sexual. Encontramos estelas en Crotona dedicadas a amados discípulos, prueba de esta dinámica. Las mujeres coloniales enfrentaban opresión extrema. En Locros, las esposas eran intercambiadas entre aliados políticos, según Diodoro, como tratados vivientes. La falta de derechos era universal. En Mileto, las mujeres no podían heredar sin un tutor masculino, según inscripciones legales. La violencia doméstica era un derecho marital. En Rodas, textos del siglo V a.C., permiten a los maridos azotar a sus esposas por desorden. La prostitución, tanto sagrada como secular, era un pilar económico. En Éfeso, el templo de Artemisa empleaba 300 hieródulas, según Estrabón, generando más ingresos que el comercio de olivo. Las esclavas,
compradas en Frigia, trabajaban en condiciones de hacinamiento, según excavaciones que revelan celdas subterráneas. En los burdeles de Rodas, esclavas marcadas con hierros servían a marineros, según Plutarco, por un óbolo por acto. La sociedad griega, incluso en sus colonias, integraba la explotación sexual en su economía y cultura. Los simposios coloniales, como los de Siracusa, incluían espectáculos de esclavos forzados a actos sexuales, según Timaeo, para deleite de élites. Los juegos locales, como los de Crotona, replicaban la dinámica de Olimpia. Jóvenes atletas eran cortejados por nobles, según Píndaro, a cambio de favores políticos. La literatura colonial, como los poemas de Ibico, alababa a Eromenoi como ideales de belleza, ignorando su sufrimiento. La filosofía, lejos de resistir, reforzaba el sistema. Anaximandro, en Mileto, defendía la dominación masculina como orden cósmico, mientras los sofistas, como Protágoras, justificaban la esclavitud sexual como necesidad social. Esta mentalidad permeaba el arte. Frescos en Éfeso muestran escenas de pederastia y orgías, datados en el siglo IV a.C., como símbolos de poder. La medicina colonial, como la de Cnido, documenta tratamientos para esclavas abusadas, sin cuestionar la moralidad, según textos hipocráticos. La sociedad griega, en su conjunto, no solo toleraba estos horrores, sino que los celebraba como virtudes. El legado de estas prácticas persiste en el derecho romano y la teología cristiana, que adaptaron las justificaciones griegas para sus propios sistemas de opresión. Entender este pasado nos obliga a cuestionar cómo las culturas sofisticadas normalizan el abuso mediante instituciones y narrativas. Los griegos no eran bárbaros, eran filósofos que racionalizaban el sufrimiento como progreso. La próxima vez que veas un busto de Sócrates o un templo en ruinas, recuerda a los niños explotados por mentores, las mujeres reducidas a objetos, los esclavos sin voz. Ese es el legado real de Grecia, oculto tras el mármol. Y recuerda suscribirte, porque si no lo haces, estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros.